de esta clase tiene que ver con el diagnóstico de una infección respiratoria baja, en este caso la tuberculosis pulmonar. Y empezamos con un caso clínico, un caso típico, una mujer de 26 años que llega a la emergencia con hemoptisis y fatiga, bastante adelgazada, bajó de peso 10 kilos en 12 meses, tiene ya más de 3 meses con tos sintomática respiratoria y además con la producción de un esputo hematoico, restos de sangre. Presenta además fiebre, sudoración nocturna, pero niega dificultad respiratoria, disnea y tampoco tiene dolor torácico. Entonces le toman una radiografía en la emergencia, una radiografía de tórax, y vean ustedes la radiografía que se obtiene, está la imagen aquí, con esta presencia de estos cavernas, pulmones, ¿no? Infiltrado bilateral, y eso pues consecuencia de la presencia de esta micobacteria en el pulmón. Así que además de la muestra de la toma de muestra de la radiografía de pulmones, se le pide una muestra de esputo. La muestra de esputo que se va a tomar en este frasquito que vemos aquí, de boca ancha, se va a realizar teniendo algunas consideraciones, como por ejemplo alguna indicación que se tiene que tener en cuenta. El paciente tiene que acudir al centro de salud para hacerse la muestra. Esta muestra tiene que ser obtenida e inmediatamente debe ser procesada. El transporte, tener mucho cuidado, es un producto pues, que puede ser contaminante biológico. Para la toma de muestra de esta tuberculosis pulmonar no sirve pues el esputo. Hay un video ahí, enlace, pueden ver para que puedan observar la forma como tiene la muestra de esputo, paciente que puede expectorar de manera voluntaria. Y en el caso de que el paciente no pueda expectorar de manera voluntaria, hay un procedimiento que se llama lavado broncoalveolar o aspirado broncoalveolar, que se inyecta a través de una sonda, un fibroscopio, se inyecta suero fisiológico para poder obtener muestra a partir de allí. Bien es conocido que la tuberculosis no solamente afecta al pulmón, sino también puede afectar a otros órganos. En este caso estamos hablando de una tuberculosis extrapulmonar y en ese caso pues la muestra varía, ¿no? En el caso que nos abarca, nos ocupa a esta práctica es la tuberculosis pulmonar. Entonces aquí está una muestra del esputo mucoide purulento, a veces con rasguitos de sangre, que a la hora de ser analizado, voy a tener que observar al microscopio la presencia de las micobacterias, voy a tener que hacer algunos procedimientos adicionales. Por ejemplo, si la muestra proviene del esputo, el paciente ha expectorado, esa muestra ha pasado por la boca y se ha contaminado con la microbiota, así que voy a tener que pretratarla. Ese pretratamiento tiene que ver con la licuefacción. El moco es una sustancia pues bastante consistente que hay que ablandar. Para eso le vamos a añadir una sustancia que se llama N-acetilcisteína a ese moco para poder licuarlo. Adicionalmente hidróxido de sodio para descontaminarlo, o sea, eliminar todo lo que es microbiota, neutralizar y finalmente centrifugar para poderlo trabajar. En el caso de que sea una muestra estéril, por ejemplo aquella que se obtiene con el lavado broncoalveolar, ahí no necesito hacer ninguna de estas cosas, solamente centrifugar y el sedimento que voy a utilizar para preparar la lámina. Una lámina portaobjetos que voy a teñir con una tinción ya conocida por nosotros que revisamos en la segunda práctica, que es la tinción de Ziehl-Neelsen. Una tinción en especial para buscar o identificar micobacterias, que utiliza este colorante carbolfucsina o fucsina fenicada, utiliza un decolorante que es el alcohol ácido
y un contracolorante que es el azul de metileno. Esta tinción de Ziehl-Neelsen, llamada también tinción ácido alcohol resistente por el tipo de eh, insumo que se usa para su preparación, está fundamentada en la capacidad que tienen las micobacterias de poder captar en su pared celular la fucsina fenicada. La fucsina fenicada que es retenida dentro de, las, de la pared celular de las micobacterias y que además, una vez que es retenida, resiste a la decoloración con la mezcla de ácido, y esto se debe a que la pared celular de las micobacterias posee un alto contenido de lípidos, especialmente unos lípidos que se llaman ácidos micólicos. Entonces, eso me permite a mí observar, cuando ya voy a ver la muestra al microscopio, en un fondo azul o celeste, es el azul de metileno que tiñe pues el moco, una especie de bastoncitos o bacilos rojitos de color fucsia. Entonces, esos son las micobacterias, y esa observación yo la voy a reportar a partir de la observación que yo haga, porque esa coloración, si me dicen, yo la voy a tener que contar. O sea, al observar al microscopio voy a hacer un conteo de los bacilos ácido alcohol resistentes que voy a observar por campo. Y para eso pues tengo que examinar por lo menos 100 campos, ¿no? E ir contando cuántos bacilos hay en cada uno. Eso me lleva finalmente al informe que nosotros vemos, un informe que tiene pues varias categorías de resultados, ¿no? Hay uno no se observa, otro que me da el número exacto de bacilos en los 100 campos y otro que me reporta en gradación de cruces. Entonces, un cruz, dos cruces, tres cruces. Obviamente, mientras más cruces haya, me habla de mayor cantidad de bacilos metidos en el esputo de este paciente. Entonces, el hecho de que no se observen no significa que no hayan, porque solamente estoy observando 100 campos. Estas láminas portaobjetos pueden tener por arriba de los 700, 800 campos. No veo todos, solamente se ven 100. Y si no se observa, pues es lo que se reporta. Sin embargo, si yo observo menos de 10 bacilos en los 100 campos, también reporto el número exacto de bacilos. Si veo más de 10, pero menos de 100, es un cruz. De cantidad ya son dos cruces, y si observo pues numerosos ya son tres cruces, que es lo que se va a reportar finalmente en el informe. No es la única tinción, está también la tinción de Kim-Jung, que es una tinción que utiliza las mismas sustancias colorantes, solo que aquí se hace en frío, se ve igual, un fondo celeste, los bacilos se ven aquí, tenemos bacilo, aquí vemos otro, aquí vemos otro, aquí vemos otro, por ejemplo, pero a diferencia de la tinción de Ziehl-Neelsen, que se hace en calor, o sea, hay precalentamiento de la lámina para poder permitir el ingreso del colorante entre los ácidos micólicos, aquí se hace en frío. ¿Por qué? Porque se usa más concentración de fenol. Esto permite realizar la tinción en frío. También está la tinción de auramina-rodamina, una tinción donde el colorante es un fluorocromo que va a teñir al bacilo para poderlo ver en el microscopio de fluorescencia. Vemos a los bacilos negro, el permanganato de potasio le da ese fondo negro y vemos los bacilos fluorescentes. La ventaja de estas tinciones fluorescentes es que da mayor sensibilidad, o sea, tienen una sensibilidad combinada que es superior a la del Ziehl-Neelsen, lo único que es un poquito más caro el realizarlo. Otra de las pruebas que yo puedo efectuar para poder diagnosticar o sobre las sospechas de tuberculosis es la prueba de tuberculina, el famoso PPD. El PPD, derivado proteico purificado, eso significa PPD, una prueba de hipersensibilidad retardada, hipersensibilidad tipo 4, medida por linfocito T, que lo que va a medir es si es que ha habido o no ha habido contacto del paciente con micobacterium. Lo que se hace es introducir de manera intradérmica un concentrado de derivado proteico purificado de micobacteria. Eso va a tener
el lugar se va a formar una pápula en el momento en que vamos a inyectarlo, y después de 72 horas vamos a realizar la lectura. Entonces se va a formar una zona de inflamación alrededor de esa pápula que se va a indurar y además se va a poner rojo, y que si mide más de 5 milímetros se dice que es positivo, ¿no? Y por cruces también se puede reportar. Si es 10, 15, 20 milímetros, las cruces van aumentando. Y está también las pruebas de serología. Actualmente en el diagnóstico de tuberculosis está... Sí, Yuli, adelante. Doctor, disculpe, ¿y hay la posibilidad de que la prueba sea positiva a los minutos o a la hora nomás? ¿Qué pasaría si en poco tiempo se hace enrojecida la zona? ¿Estás hablando del PPD? Sí, doctor. No, esto, pues, así sea inmediato. La lectura se hace a las 48 horas como mínimo, no se puede leer antes. ¿Por qué? Porque la reacción de hipersensibilidad retardada, que es mediada por linfocitos T, a diferencia de la hipersensibilidad inmediata, que es por mastocitos, o por inmunoglobulina E, no se puede leer antes. O sea, tiene que esperarse el tiempo de 48 horas, si no, no se puede realizar lectura. O sea, no es exacto, ¿no? Hay que esperar de todas maneras las 48 horas como mínimo, hasta 72 horas para poder hacer la lectura de este examen. Sí, doctor, y disculpe, ¿y qué pasa, bueno, si al poco tiempo se hace enrojecimiento y se hace una pápula un poco grande, ¿no? Pero a las 48 horas, esa pápula disminuye o baja el enrojecimiento. Igual, se espera hasta las 48 horas. O sea, el mecanismo inmunológico mediante el cual se da la hipersensibilidad retardada es en horas, no es inmediato. Si hay un enrojecimiento inmediato, eso es por hipersensibilidad aguda, tipo 1, y eso no está mediado por el linfocito T. A nosotros nos interesa saber si el linfocito T está reconociendo. ¿Por qué? Porque es un linfocito T de memoria el que reconoce este tipo de, de derivado proteico purificado. Entonces, el linfocito T es el que tiene relación con la respuesta inmunitaria frente a Mycobacterium tuberculosis, dado que es un microorganismo intracelular. Los que son de hipersensibilidad inmediata, que son los que tú refieres, que se pone rojo al toque, eso no es parte de la prueba, o sea, no se considera positivo. Hay que esperar de todas maneras las 48 horas para la lectura. Lisbeth nos dice, si es personal de salud que tiene contacto con pacientes con TBC, sí, en la medida es la misma. En ellos generalmente, bueno, todos los que estamos trabajando en hospital, pues tenemos un PPD con medida de pápula de más o menos 15 hasta 20 milímetros, casi la gran mayoría. Y algunos que no lo tienen, generalmente se debe no a que no han tenido contacto, sino que no desarrollan buena inmunidad celular. Entonces, ese personal tiene que ser estudiado de otra forma. Y justamente para eso está esta prueba serológica. La prueba serológica que mide la respuesta inmune celular también como presencia de anticuerpos o presencia de antígeno de Mycobacterium en sangre. Es un antígeno que está derivado de péptidos llamados péptidos BPM. Me mide este tipo de presencia de estos péptidos, y además me puede medir la presencia de interferón gamma. Interferón es importante desde ese punto de vista porque me detecta infección latente. O sea, puede ser que la persona no tenga la infección aguda, puede que haya simplemente tenido contacto, pero tiene una infección latente, y eso se puede detectar a través de este examen, que es un poquito más caro que el PPD. Sin embargo, es más específico. El PPD tiene mucho falso positivo. Si hay algún paciente con una enfermedad reumatológica, el PPD sale positivo. Si es una gestante, el PPD sale positivo. Si es un paciente VIH, el PPD sale negativo, porque los linfocitos T están afectados y están disminuidos. Si es un paciente con alguna inmunodeficiencia primaria, el PPD sale negativo. Entonces, en el caso de la
prueba serológica no sucede eso, ¿no? El porcentaje de positividad es mucho mayor, su sensibilidad por el lado del 85-90%, ¿no? Esos son el fundamento de las pruebas que se llaman IGRA, ¿no? Pruebas de detección de interferón gamma o liberación de interferón gamma, es lo que se va a medir en el cuantiferón. Y también está pues el gold estándar. El gold estándar es el cultivo para diagnóstico de tuberculosis. Un cultivo que puede hacerse en agar sólido, agar lobostingense, o que puede hacerse en medios líquidos como el caldo Middlebrook. El cultivo es considerado el gold estándar el del agar lobostingense. ¿Por qué? Porque ahí se puede hacer el recuento de colonias. Mycobacterium tiene una tasa muy lenta de crecimiento, a diferencia de Escherichia coli, Staphylococcus aureus, que crecen al día siguiente de haber sido sembrados, 18 horas ya se puede ver el crecimiento en la placa. En el caso de Mycobacterium, este crecimiento en medios sólidos puede de 6 a 8 semanas, estamos hablando de 60 días más o menos para poder considerar positivo o negativo, esperando que crezca, ¿no? Y en el caso de que sea positivo, la presencia de estas colonias que vemos ahí, que asemejan migas de pan, o sea, se observan como si estuviese la miga de pan puesta encima del cultivo, ese tipo de aspecto que presentan estas colonias de Mycobacterium, que inclusive a la hora de poder registrar la lectura, tiene que contarse también el número de colonias que caen. O sea, no se siembra un solo tubo, se siembran varios justamente para evitar reportar realizar un reporte equivocado por contaminación de la muestra. Se considera negativo si después de la octava semana no ha crecido nada, pero si ha crecido algo hay que contar las colonias, ¿no? Si es menos de 20 colonias, si las colonias van de 20 a 100, una cruz; si son más de 100 separadas, son dos cruces; y si las colonias son inestables y además confluyen, como por ejemplo el gráfico que vemos acá, no se puede cotar, hay un montón, eso es 3 meses, ¿no? ¿Con qué frecuencia se hace el PPD? Depende, nosotros lo hacemos cada vez que vamos a salir de vacaciones, es una vez al año, para poder ver si es que el personal ha tenido alguna variación en su contacto, ¿no? Pero se puede hacer inclusive cada 6 meses, ¿no? Tiempos más cortos no se recomienda porque la inmunidad celular demora en hacerse efectiva, entonces estaríamos haciendo ante un falso negativo en realidad, ¿no? De cada 6 meses, pero cada año es obligatorio. En el momento de salir de vacaciones, todo el personal se hace una radiografía de tórax y también su PD. La micobacteria necesita de algunas pruebas bioquímicas para su identificación, porque su metabolismo es bastante particular. Entonces allí, por ejemplo, hacemos la prueba de catalasa para ver si la micobacteria tiene esta enzima catalasa; otra, la prueba de reducción de nitratos a nitritos; prueba de la niacina para ver si es capaz de metabolizar la niacina; la reducción de telurito de potasio, etcétera. Todas estas pruebas son pruebas bioquímicas orientadas a demostrar que la bacteria que ha crecido pues es Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Porque puede ser otra clase de micobacteria también. Y por último, lo importante es realizar la prueba de resistencia a los antimicobacterianos, porque no es lo mismo una tuberculosis resistente que una tuberculosis sensible. Una tuberculosis sensible, que ya casi no hay, son unas cepas de Mycobacterium tuberculosis, pues responden al tratamiento de primera línea, vale decir, en tratamiento con isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, ¿no? Que es el tratamiento de líneas de primera línea, línea 1. Pero en el caso de que se presente resistencia a rifampicina o a isoniazida, ya hablamos de tuberculosis resistente. La multidrogo resistente cuando hay resistencia a todos los de primera y algunos de segunda línea, y la PAN resistente cuando es resistente a todo. La tuberculosis que hay pacientes actualmente en algunos hospitales con esta tuberculosis PAN resistente, no hay ningún antimicobacteriano que darle, simplemente se considera en algunos casos el tratamiento quirúrgico, o sea, retirar la parte del pulmón afectado para que el paciente pueda tener alguna oportunidad de recuperación. Estas pruebas de resistencia
a los antimicobacterianos son pues la prueba, el método MOTS, donde se hacen diluciones en caldos destinadas sobre todo a detectar resistencia contra isoniazida y rifampicina. Se estudia en líquido para ver si hay crecimiento. Es como un antibiograma, pero dedicado a rifampicina y isoniazida. Este método MOTS es bastante sensible, es rápido. En más o menos 10 días ya puedo tener el resultado de la prueba, ¿no? Por lo que se hace en líquido. Puede hacerse también por equipos automatizados. Hay equipos que me van a medir la presencia de estas bacterias multirobo-resistentes al momento de que que crezcan, o sea, incubadas en este tipo de equipos. Para diagnosticar otros tipos de TBC, son básicamente las mismas pruebas, solo que se van probando diferentes sustratos bioquímicos para identificar a las micobacterias. O sea, cada bacteria tiene un perfil diferente de consumo de sustrato bioquímico. Por ejemplo, si se trata de carbohidratos, algunas metabolizan glucosa, otras lactosa, otras sacarosa, y la combinación o esas combinaciones, de acuerdo a unas tablas previamente establecidas, son las que nos van a dar la diferencia de identificación. O sea, se hacen varias pruebas metabólicas para poder identificarlo. También está, por ejemplo, la identificación que se hace a través de virus, los virus micobacteriófagos en cultivos, ¿no? Se aplica en el cultivo de micobacterias, se coloca el bacteriófago y se puede ver si crece o no crece. Eso, en cepas específicas de bacterias se puede utilizar. Y también lo que se hace hoy en día, que es la que está más difundida, cada vez se hace más, la detección por biología molecular, PCR en tiempo real, donde se puede identificar la presencia del genoma de la micobacteria, específicamente de los genes involucrados en resistencia, sobre todo resistencia a la rifampicina, que es el que actúa de manera intracelular y es el que nos interesa para poder descartar una tuberculosis resistente de una que no lo es. Entonces, a partir de la muestra del paciente, en este caso la muestra de esputo, se realiza pues el análisis y la identificación o determinación de, la, de la presencia del genoma de esta bacteria y finalmente se hace el reporte, ¿no? La ventaja de estas pruebas en tiempo real es que son cortas, más o menos es una hora el tiempo que demora en salir el resultado, ¿no? No es un tiempo largo. Además, esta prueba en tiempo real me permite identificar no solamente el género de micobacterias, sino también la especie a partir del análisis del genoma y me permite determinar si es que hay presencia de el gen involucrado a resistencia o no. Entonces eso me orienta a mí a poder buscar pues algún tipo de alternativa terapéutica que brindarle a ese paciente en el momento en que se hace el diagnóstico y poder dirigir o determinar pues su tratamiento, ¿no? Ese es más o menos el manejo que se da hoy en día. Y bueno, ese es el diagnóstico que hacemos actualmente de Mycobacterium tuberculosis. Claro, es mucho más completo. Es más exacto, digamos, tiene una sensibilidad del 99.9%, o sea, ahí no hay forma de que es bien raro que se equivoque en el diagnóstico, a menos que se trate pues, de una muestra contaminada, ¿no? Es decir, el diagnóstico llega sí o sí, y esa especificidad es 100%, o sea, tampoco hay forma de errar en la especificidad porque estamos analizando el genoma bacteriano. Entonces ahí el diagnóstico pues es mucho, mucho más exacto, ¿no? Antes era caro este PCR, era bien difícil conseguirlo y hacerlo, pero ahora es bastante frecuente, o sea, se puede aplicar en laboratorios, está bastante distribuido el hecho de poder realizar estas pruebas de PCR, ¿no? Cada vez hay más tipos de PCR para identificación. Entonces estas pruebas
de bioquímicas de las que estaba preguntando Mari para realizar identificación de otro tipo de Mycobacterium. Son pruebas bioquímicas en principio. Son pruebas de producción de pigmentos, pruebas de acumulación de niacina, como les decía, la catalasa misma, la ureasa, las pruebas de utilización de hierro, las pruebas de crecimiento del cloruro de sodio. Algunas micobacterias pueden crecer en agar McConkey, por ejemplo, y eso pues nos ayuda para la clasificación desde el punto de vista del laboratorio de microbiología. También se analizan, por ejemplo, los cromógenos que producen los pigmentos, si producen fotocromógenos, escotocromófeno, ¿no? Es parte de la detección, pero hoy en día sí pues se utilizan los métodos moleculares y es justamente el análisis de ácidos nucleicos, ¿no? La reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, la que nos da el diagnóstico exacto del género y especie e inclusive el grupo o la cepa que está produciendo la infección en determinado paciente, ¿no? Muy bien, esa es la segunda parte de la clase. Con eso abarcamos las infecciones respiratorias altas y bajas, por lo menos las más frecuentes. No sé si hay algún comentario que hacer, pueden hacerlo ahora. No todos los centros de salud tienen acceso al PCR, sin embargo, a través de la red nacional de laboratorios del Instituto Nacional de Salud se tiene acceso a través de la derivación de las muestras. Es decir, por ejemplo, en el centro de salud, no se me ocurre, de San Juan del Lurigancho, de uno de los centros de salud, hay un programa nacional que se llama Programa de Control de Tuberculosis, donde al paciente sintomático respiratorio se le atiende, ¿no? Se le examina y se le pide que obtenga la muestra de esputo. Se le lleva a un cuarto aislado, se le entrega el frasquito y se le enseña cómo tiene que obtener la muestra de esputo. Esa muestra de esputo es trasladada a los laboratorios de referencia del Instituto Nacional de Salud ubicados en todo Lima. Entonces ahí se analiza, ahí se hace este examen y el resultado se lleva después al centro de salud para la siguiente consulta. Al paciente se le da el resultado ya. Es una enfermedad que por ser prevalente a nivel nacional tiene ese tipo de manejo, ¿no? Y es gratuito. Tanto el diagnóstico como el tratamiento son completamente gratuitos, ¿no? No hay un costo asociado. Lo mismo que el VIH. El VIH es igualito. No todos tienen diagnóstico igualito. En el caso de PCIAS, en algunas regiones existen laboratorios de la red nacional. Y si no las tienen, pues son derivados a las ciudades que sí las tengan. En el caso sí el resultado puede demorar más tiempo por el transporte de la muestra, ¿no? Demora más, pero se hace. De todas maneras se hace, por eso que se cuenta pues, con esta a nivel nacional, ¿no? De cuáles son los casos nuevos que se van diagnosticando, cuáles son los tratamientos o las resistencias que se van encontrando, etcétera. O sea, sí hay ese tipo de manejo a nivel nacional. No a las clínicas, sino al Sistema Nacional de Referencia en Salud. O sea, el Instituto Nacional de Salud tiene laboratorios en todo el Perú. Los principales de referencia están ubicados en las capitales de región. Y el más grande de todos está ubicado pues en Lima, ¿no? Aquí en Lima, en Chorrillos. Dos tienen Chorrillos y el otro en Jesús María. Entonces ahí es donde se van a derivar las muestras que necesitan análisis más complejos. Pero muchos de los laboratorios de provincia tienen este PCR disponible. Entonces no necesitan derivarlos al centro privado, ¿no? Todo se hace por atención pública, porque es una enfermedad que tiene cobertura por la parte pública. Claro, todas tienen. Todas las regiones tienen su laboratorio de referencia. Que no es pues como el de acá, ¿no? Como el de Lima, es un poquito menos complejo, pero tienen para hacer sus diagnósticos por lo menos los básicos. Y actualmente poseen la tecnología de PCR para tuberculosis y también para VIH. Es más, algunos tienen para hepatitis B, para hepatitis C, para sífilis. En el caso de Loreto, tienen también para malaria, tienen para dengue. En algunos casos, pues bien conservados y en otros, pues los equipos pueden estar malogrados también. Claro, el Estado
el estado de las mismas es conocerlo, pues es preguntar en el INS, no hacer la investigación ahí. Pero inclusive nosotros que somos Hospital Nacional, el OAISA, mandamos las muestras a los laboratorios de referencia para su procesamiento en algunos casos, ¿no? Esa red funciona. Pacientes con VIH, pacientes con Mycobacterium, se envían las muestras referidas ahí. Es parte de la notificación obligatoria, porque recuerden que estas enfermedades se notifican de manera obligatoria, hay que notificarlas para ser registradas en la Oficina Nacional de Epidemiología. Es el manejo que se le da a este tipo de pacientes, ¿no? Lo que pasa es que como no está muy difundido, a veces no se conoce el tipo de laboratorio